lindo poder estar compartiendo con ustedes en esta noche. Quería compartir que me ayuden a buscar en Jonás unos pensamientos. Es una historia recontra conocida que la mayoría, o no, por no decir todos ustedes, la conocen. Y una vez que la leemos, a veces encontramos puntos que no lo encontramos cuando lo leemos por primera vez, o cuando empezamos a hacer un estudio profundo en el libro encontramos que hay cosas que antes no veíamos. Tal vez es un gran personaje para poder hablar en la escuela bíblica, es un gran personaje para, para hablar de la gran comisión que cada uno de nosotros tenemos, pero también es un gran personaje para hablar de cómo está nuestra condición hoy con Dios, ¿no? Jonás es una persona que, si buscamos en Segunda Reyes, vemos que fue un profeta que le anunció a Jeroboam II lo que iba a suceder y lo que él tenía que hacer. Y vemos en el libro de Jonás algunos pensamientos que quiero que podamos compartir en esta tarde. Bueno, en esta noche. Jonás capítulo 1, versículo 1, dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 5 dice: los marineros tuvieron miedo luego de que se haya levantado una gran tempestad. Dice: y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verso 9. Jonás le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se les había declarado. Verso 12, Jonás le responde a estos marineros que estaban en el barco, dice: traedme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez, o un gran pez, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de pez 3 días y 3 noches. Cuando leemos este capítulo vemos que Dios le da una comisión a Jonás, ¿no? Dios le dice: tenés que ir a un lugar a predicar el evangelio porque veo que la maldad ha crecido. En la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, en Jonás capítulo 1, verso 1, lo traduce de esta manera. Dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Y ahí, leyendo esta versión, uno puede decir: bueno, ahora entendemos un poco más por qué Jonás no quería ir a ese lugar. Un lugar lleno de perversidad, un lugar en el que no creían en el Dios de la creación. Y él decide huir de su presencia.
En la NTV dice que intenta escaparse de la presencia, ¿no? Sabemos que no podemos escapar de su presencia. Y me puse a pensar en mí, esto les confieso, no fue un mensaje pensado para la iglesia, sino que fue un mensaje para mí. ¿Qué estoy haciendo yo con la gran comisión que Dios me mandó? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio. Y me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy llevando a cabo el mensaje la gran comisión que Dios me dio? ¿Estoy siendo de ejemplo para aquellos que me rodean? ¿Estoy siendo esa luz que ilumina a los que están a mi alrededor, a mi entorno, aquellos que me conocen o aquellos que no me conocen y me ven? ¿Puedo ser de influencia para los demás para que se acerquen a Cristo? Y Jonás me hace acordar a mí, a que Dios nos da un propósito a cada uno de nosotros y muchas veces tal vez nos da miedo. Sabemos que ese lugar donde Dios mandaba a Jonás no era un lugar lindo para predicar, ¿no? No se iba a encontrar con gente dispuesta a escuchar el Evangelio. Pero sin duda el Señor tenía preparado a Jonás. Yo siempre que leo este libro me pongo a pensar por qué el Señor, cuando vio que Jonás se tomó un barco a otro lugar, no encontró otro profeta, no buscó otra persona para llevar a predicar el Evangelio allá a Nínive. ¿Por qué, entre comillas, ¿no?, se empeñó en Jonás para cumplir ese propósito? Y después entendí que Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros cumplamos ese propósito acá en la tierra. Tenemos tiempo hasta que Él nos venga a buscar. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida y Dios quiere que nosotros podamos llevar a cabo ese propósito. Y Jonás entendía esto, por eso cuando se encuentra en ese clima tan raro, en ese lugar, él dice que la culpa era de él y le cuenta a los demás el propósito que él tenía, lo que Dios le había dicho que haga. Y tal vez Jonás pensó en la sociedad de ese lugar. Y a veces nosotros también hacemos eso, pensamos en la sociedad que nos rodea. Y decimos o pensamos o hasta nos equivocamos pensando en que ya esas personas no tienen salvación, ¿no? Decimos, no, perdemos la oportunidad predicando a tal o a cual persona porque no se van a arrepentir. Pensamos en distintos colectivos que hoy vemos y pensamos, bueno, no, ese colectivo no se va a acercar a Dios porque creen cosas distintas a lo que dice la Biblia. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno y dejamos de buscarlos, dejamos de hablarle a Dios, dejamos de predicar el mensaje. Y Dios quiere en esta noche que cada uno de nosotros podamos pensar en cómo estamos personalmente para poder llevarle el mensaje a los demás. En el capítulo 1 vemos que Dios habla a Jonás. El capítulo 2, Jonás le habla a Dios. En el capítulo 3 vuelve a hablar Jehová o Dios a Jonás. Y en el capítulo 4 hay como una conversación. Pero Jonás no quería ir a predicar a Nínive por una sola razón. Y está en el capítulo 4. Jonás termina el resumen del libro diciendo que él no quería ir porque sabía que la misericordia de Dios era tan grande que si había por lo menos alguien que se quiera arrepentir, él no iba a destruir la ciudad. Dice en el capítulo 4, versículo 2, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo
que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Según lo que leemos acá, Jonás le dijo a Dios antes de intentar huir, que él era misericordioso, ¿no? Él le dice, ¿no es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Aún cuando me hablaste y me entregaste la comisión, yo no decía esto. Aún cuando me dijiste que venga a predicar, en ese tiempo, antes de que pase todo lo que pasó, que fue lo que vamos a ver ahora en el capítulo 2 y en el capítulo, y un poquito del capítulo 3, porque no quiero ser muy largo, pero antes de que me pase y de que me suceda todo esto, Jonás dice, yo ya sabía el gran amor que tenés vos. Y a veces nosotros, como hace Jonás, ¿no? Nos excusamos en esto, en el gran amor de Dios, para no predicar el Evangelio. Hace poco decidimos con el grupo de adolescentes, con Emi estamos trabajando con adolescentes acá en la iglesia, decidimos hacer un campamento y lo primero que dijimos es, no podemos hacer un campamento, los chicos son un desastre. Vienen a la iglesia a la actividad y tenés que andar con 800 ojos porque se esconden por todos lados para hacer de todo, menos hacerte caso, hacen de todo, ¿no? Pero después te pones a interiorizar en ellos y ves que a la mayoría tienen necesidad de cariño, de amor. Es impresionante cuando uno va a un adolescente y lo abraza, que sienten la necesidad de que alguien los abrace. Sienten la necesidad y lo gritan sin decirlo, que necesitan que alguien le preste atención porque en su casa nadie le presta atención. Tenemos chicos que lo han echado de la casa, que se van a vivir a donde pueden, a la casa de un amigo, a la casa de alguien, porque sus padres no lo quieren. Tal vez la culpa es de ellos o de los padres, no importa, pero ellos necesitan esa visibilidad de una familia que no la tienen. Y cuando vimos eso, somos como 8 los jóvenes que trabajamos, 2 matrimonios, él y yo y otro matrimonio más que está en la cocina, pero cuando está el grupo nos juntamos y dijimos, lo tenemos que hacer. Tenemos que mostrarle en un campamento qué es lo que nosotros hacemos y mostrarle el amor de Dios a ellos. Obviamente no se compara con Nínive ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero Jonás entendía que el amor de Dios era más grande que su mensaje. Pero Dios quería que él llevara el mensaje. Y el Señor quiere que nosotros entendamos esto en esta noche, que Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, no importa dónde vivas, Dios te quiere utilizar, me quiere utilizar para llevar el mensaje. Hay un texto que a mí me encanta que dice, nadie pone una vela, ¿no? Y la tapa con un jarrón, porque no ilumina. Entonces hay que sacar el jarrón y ponerlo en alto para que todos los que están alrededor sean iluminados. Y eso es lo que quiere Dios que hagamos con el mensaje. Que podamos hablarle a todos y que todos vean esa luz, esa diferencia que somos nosotros. Lo que Dios hizo en nuestra vida y compartir lo que Dios hizo en nuestra vida. Pero para poder hablar del Evangelio, tenemos nosotros que experimentar ese amor, ¿no? El capítulo 2 habla cuando Jonás está en el medio del viento, ¿no? Yo hice como un resumen, capítulo 1, la frustración de Jonás, capítulo 2, la formación de Jonás, capítulo 3 y 4, la fe de Jonás, ¿no? El capítulo 2, Jonás tiene que volver a empezar. Tiene que volver a empezar. Porque cayó en lo más profundo. Estaba en una situación
angustiante, decepcionante. En el versículo 12 del capítulo 1, él dice, tírenme al agua. O sea, él estaba dispuesto a morir, porque en ningún momento le dice a los de la barca, volvamos de nuevo eh, a Jope, volvamos de nuevo a Jope, al lugar donde salió la nave. Volvamos a ese lugar, porque yo me tengo que ir a Nínive. No, él le dice, tírenme al agua, porque sé que si me tiran al agua se va a resolver el problema. Después vemos más adelante que él también decía que él estaba enojado, hasta la muerte estaba enojado por lo que Dios había hecho, había salvado a este pueblo. Jonás estaba dispuesto a entregar su vida. Jonás estaba dispuesto a morir. Y Romanos 6:23 dice, ¿no?, que la paga del pecado es la muerte. Y él había pecado, había desobedecido a Dios. Y él entendía esto. Y le dice a la gente que lo tire. Y la gente que estaba en el barco intentó por todos los medios no matar a nadie. Y intentaron controlar la barca. Cuando estamos lejos de Dios, cuando intentamos escapar de su presencia, la barca que es nuestra vida es incontrolable. Porque nos alejamos de Dios, Dios deja de tener el control de nuestra vida. Y todo lo que hay alrededor hace que nuestra vida sea incontrolable. Y ahí es cuando nos equivocamos, y ahí es cuando nos frustramos, y ahí es cuando nos encontramos en el vientre del pez. Y cuando estamos en ese lugar, que Dios quiera que ninguno nos encuentre en ese lugar, en el peor lugar, ahí es cuando nosotros debemos reflexionar. Y Dios nos pide que reflexionemos. Y Jonás lo entendió y empezó a orar. Hasta este momento no había orado. Hasta este momento no había hablado con Dios. Había recibido un mensaje y tenía que llevarlo a cabo y dijo, no lo voy a hacer, me voy a ir para otro lado. Y en ese momento, en el peor momento de su vida, en el peor lugar donde él se encontraba, se encuentra con Dios y ora a Dios. Dicen algunos que esta oración es como una poesía hebrea, tal vez algunos dicen que es hasta una canción que Jonás hizo en el vientre del pez. Pero podemos encontrar en el versículo 2 del capítulo 2 que él estaba angustiado. Dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Él estaba convencido de que Jehová lo estaba escuchando. Que le estaba dando otra oportunidad ahí, en el medio, en el fondo del mar, adentro del vientre del pez. Dice el verso 3 del capítulo 2, me echaste a lo profundo y en medio de los mares me rodeó la corriente. La realidad de Jonás era que estaba a punto de morir, ya no tenía otra posibilidad más. Me rodearon las aguas, dice el versículo 5, hasta el alma. No solo físicamente estaba mal él ahí, adentro del vientre, su alma estaba mal. Su relación con Dios estaba mal. Ya dejó de buscar a Dios para llevarlo a nuestros tiempos. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de orarle a Él, dejamos de cantarle, de alabarle, porque nos equivocamos, porque no cumplimos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dice, la tierra echó, el verso 6, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él se sentía que ya no tenía esperanza de vida. Versículo 7, mi alma desfallecía en mí, y ahí me acordé de Jehová. En lo más profundo, cuando ya no tenía esperanza, cuando ya no tenía más nada, cuando yo no podía buscar en más nadie, ahí me dediqué y busqué a Dios. Jonás, un gran profeta de Dios, no era cualquier persona, Dios le hablaba directamente a él, y él dejó de buscar la presencia de Dios. Dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, verso 7.
Verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ahí él reconoce, Jonás reconoce que no podía hacer nada sin Dios en su vida. Y dice, voy a pagar lo que prometí. Si yo te dije que iba a ir a predicar, voy a ir a predicar. Aunque no me guste, aunque no quiera, aunque mis impulsos hagan que quiera hacer otra cosa, voy a ir a hacer lo que vos dijiste que haga. Y Dios no quiere que lleguemos a este punto de nuestra vida en el que cuando estamos tan lejos de Dios nos demos cuenta, sino que Él quiere que nos demos cuenta antes, que en nuestra vida hay un propósito, que Dios quiere cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos entender que tenemos otra oportunidad hoy de poder hablar de Dios. Mañana tal vez no lo tengamos. Mañana tal vez venga el Señor a buscarnos y nos va a llevar delante de su presencia y tal vez hasta en ese momento nos diga, ¿qué hiciste con esto que te di? Con este talento, con este don. Le vamos a decir, lo enterré porque, bueno, no sabía qué hacer con eso, entonces lo dejé ahí guardado. Pero mira, tomá, te lo entrego. O vamos a hacer de ese que le vamos a decir, mira, este es el fruto de lo que pude hacer, porque vos estabas conmigo, porque te busqué a vos. Y el Señor nos va a decir, buen siervo fiel, o nos va a decir que no somos ni buenos ni fieles. Qué bueno que el Señor hoy nos pueda hacer pensar y reflexionar en estos tiempos tan raros en el que nosotros también tenemos la actividad de la reunión de oración virtual. No es que se perdió la virtualidad, nosotros tenemos todas las actividades que ustedes se imaginan, tenemos todo. Reunión de adolescentes presencial, reunión de oración, reunión de estudio, reunión femenina, ahora el domingo tenemos reunión de matrimonios, todas presenciales, pero la de oración la dejamos virtual. Y es la reunión que más se llena, podríamos decir, porque todos en su casa se conectan y están todos conectados y dispuestos a escuchar a Dios, pero después el domingo tal vez no lo vemos. ¿Qué pasó en esos días? ¿No? Nos pega un poco ¿qué pasó en esos días? ¿Por qué no vienen a buscar de Dios a la casa de Dios? Pero qué bueno que a través de la virtualidad, aunque Dios nos pide que nos congreguemos, qué bueno que a través de la virtualidad podamos ver a hermanos, preguntarle cómo están, cómo se sienten, y decirle que busquen a Dios. Que lo primero que tienen que hacer, que tenemos que hacer, es buscar a Dios. Capítulo 3, verso 3, dice, se levantó Jonás. Bueno, en el versículo 10 del capítulo 2 dice que Jehová le dijo al pez que lo vomitara. Y me gustaría que pienses en esa imagen. No sé si alguna vez alguno de ustedes, a ver, la mayoría, todos tuvimos los sobrinos o hijos, la situación de alzar a un bebé recién comido y que los vomite, ¿no? Digan, levante la mano a quién le sucedió eso. Así, levante la mano. La mayoría, bueno, Mariana se salvó que Renzo no lo haya vomitado, bien. Pero uno cuando se siente vomitado, lo primero que, bueno, a mí lo que me pasa es que siente un olor raro y como que le da arcada, ¿no? Bueno, imagínense en esta situación todo con as, ¿no? Con as, todo con esa sensación, con, no sé, con todos los jugos gástricos que hay en el estómago de un pez, aunque parece feo, imagínenselo, así es como estaba Jonás, ¿no? Y podríamos decir tal vez las consecuencias del pecado, era lo que podemos ver de Jonás en ese momento. Capítulo 3, verso 3 dice que Jonás se levantó y fue a Nínive. Y dice el texto, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y Jonás estaba ahí, caminó esos 3 días pregonando lo que Dios iba a hacer en ese pueblo, predicando el Evangelio. Y la gente se empieza a convertir. La gente empieza a entender que hay un Dios, que hay una esperanza,
que hay una salvación. Que hay un amor tan grande que envió a Jesús, a su único Hijo, a su amado, a morir en la cruz. Que hay un amor tan grande que se despojó a sí mismo, dice Efesios. Filipenses. Se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se entregó completo. Y la gente de ese lugar que hoy estaba lejos, desesperado tal vez buscando esperanza, encuentra en Dios la salvación de sus almas. Estamos viviendo en estos tiempos difíciles, tiempos en el que muchas doctrinas erradas se meten a la iglesia, muchos en el que hay actitudes de personas que hacen que la gente se aleje de Dios. Estamos en un tiempo en el que la gente no busca a Dios, porque todos estamos bien, porque tenemos que buscar ser autosuficientes, porque nadie nos tiene que decir lo que hacer, porque puedo sentirme de una manera y ser de esa manera, porque me autopercibo algo que no soy, pero quiero ser eso, entonces dejo de buscar lo natural para buscar algo que no me acerca a Dios. Y estamos en un país que, gracias a Dios, hoy podemos libremente predicar, hablar de Dios. Estamos en una sociedad que la gente está desesperada, en silencio, pidiendo a gritos una esperanza, una salvación. La otra vez tengo un compañero, no sé si a todos les conté, pero sé que Edgardo lo sabe y no a mí. Hace 2 meses, más o menos 3 meses, que cambié de trabajo. Estaba en un trabajo donde eran todos, nadie quería conocer a Dios y le hablabas de Dios y te decían, bueno, sí, eso es para después, para cuando sea más grande. Y cambié de trabajo y en el trabajo me encontré con un joven que va a una iglesia, que es con el que yo voy y vuelvo del trabajo porque queda un poco más lejos, entonces él me lleva en auto y volvemos en auto juntos. Y justo la persona que me enseñó en lo que estoy haciendo ahora, era un muchacho que iba a la iglesia antes y que se alejó de Dios. Y cuando me dijeron, se llama tal, iba a la iglesia y fíjate porque él conoce de Dios. Y cuando empecé a hablar con él, a charlar, a tener una conversación, le pregunté de Dios, si creía en Dios. Él me dijo que sí. Le pregunté si era salvo. Él me dijo que sí. Le pregunté por qué no iba a la iglesia y no me contestó, ¿no? Le conté de que la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse y todo lo que la Biblia nos enseña, pero esa persona no está enojada con algo que pasó en la iglesia, no con Dios, sino con los miembros de la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros podemos ser aquellos que hagan que los demás se alejen de Dios. Y es una gran responsabilidad eso. Nosotros debemos ser conscientes de eso, que podemos ser aquel, entre comillas, ¿no? Causante, porque tal vez esa persona está lejos antes de hablar con nosotros y que nosotros le digamos las cosas y se aleja por lo que le decimos, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadosos con eso y saber que la responsabilidad nuestra es amar a nuestro hermano. Así como Jonás no entendió del amor al prójimo y no quería evangelizarlo, no quería pregonar esto que Dios le dijo que haga. A veces nos pasa que nosotros pensamos que el hermano está bien espiritualmente y en realidad no lo conocemos interiormente. Y debemos hablarles con amor. Y yo me imagino que Jonás tal vez no habló con amor. Y con esto ya voy cerrando. Jonás tal vez no habló con amor. Dijo, el Señor los va a destruir. No sé cómo anunció el mensaje. Tal vez él iba gritando, están perdidos en el pecado,
el Señor va a destruir esta ciudad, arrepiéntanse. Y era lo que ellos necesitaban. Así que a veces no es la forma, sino es decir lo que necesitan las personas. Decirle a la persona que Dios lo ama, decirle a las personas que Dios quiere que ellos se arrepientan de sus pecados, porque si no va a pasar algo terrible. Darle esperanza, hablarle de Jesús, hablarle de la cruz, hablarle del infierno, pero también hablarle del amor de Dios. Dice el verso 10 del capítulo 3, y Dios dio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que le iba a hacer, y no lo hizo, los perdonó. ¿Por qué? Porque Jonás sabía, capítulo 4, versículo 2, la misericordia de Dios. Es tan grande la misericordia de Dios que hoy nos da a cada uno de nosotros otra oportunidad más de hablar de su amor. Segunda Corintios, capítulo 2, verso 15, y con esto ya termino. El capítulo 4 lo conocemos, ¿no? Dicen algunos que Jonás termina medio inconcluso, pero yo creo que no termina inconcluso, ¿no? El capítulo 4, Jonás dice que se busca el primer lugar para ver la destrucción de Nínive, se hace una carpita, ¿no? Se prepara unos mates, disfrutando que Dios va a destruir a la ciudad, y se da cuenta de que nada que ver, que Dios perdona a todos, que Dios los ama. Y Dios le da una enseñanza terrible con una calabacera a Jonás. Y le dice, vos, mirá, no hiciste nada por la calabacera y estás enojado porque de un día para otro se murió. Sí, dice, sí, recontra enojado. Bueno, mirá, así estaba yo. Porque este es mi pueblo. Porque yo los creé. Porque desde antes de la fundación del mundo, esa ciudad estaba ahí. Y yo sabía lo que iba a pasar, dice Dios. ¿Cómo no los voy a perdonar si se entregaron a mí? La persona más pecadora, aquella que pensás que no va a conocer a Dios, hablale del amor de Dios. Te va a sorprender, te va a sorprender. Hace poco, en la actividad adolescente, también le hablo de esto porque es en donde estamos con Emi a full trabajando en la actividad adolescente. Había un chico que se había peleado con los padres, que se había peleado con la novia, que ya no tenía ganas de vivir, que le preguntabas cómo estaba y siempre te decía mal. Vino un hermano, tuvo el mensaje del viernes en la actividad adolescente, le contó su testimonio y él se sintió tocado por ese testimonio. Otro joven que está en el grupo le fue a hablar, le dijo, ¿qué te pasa? Te veo raro. Y él le dijo, no sé, me siento mal. Tengo la necesidad de algo, pero él mismo decía que por su dureza no quería reconocer. Y ahí se rindió a los pies de Cristo y entregó su vida. Y estamos orando mucho por él, está rodeado de droga en el barrio, está rodeado de malas juntas, de malas personas. La familia no lo quiere, busca en cosas que no tiene que buscar la compañía. Y estamos orando por él porque él quiere entregar su vida. Y hay cosas a su alrededor que hacen que no se entregue completo a Dios. Y es una lucha espiritual tremenda que él está teniendo. Pero él reconoce hoy que se siente mejor, como que hay algo en su vida que cambió, ¿no? Y es Dios actuando en su vida. Dios usó a este hermano el viernes, pero Dios te quiere usar a vos también. Dios nos quiere usar a nosotros. Segunda Corintios capítulo 2, verso 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran
falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y yo le dije que se pongan a pensar en el último versículo del capítulo 2 de Jonás. Jonás estaba lleno de vómito, Jonás estaba sucio, con olor. Pero cuando llegó el mensaje que Dios le dio que llevara, se transformó el olor fragante para Dios. Porque somos de olor fragante para Dios. Que podamos pensar esto en esta semana. Que podamos meditar en nuestro interior, que Dios nos quiere usar y que no seamos como Jonás, que no intentemos escapar de su presencia, que no intentemos hacer lo que nosotros queremos, sino poder e intentar obedecer su promesa, poder hacer y llevar a cabo la gran comisión que Él nos dejó en Mateo, ir y predicar el Evangelio a todos, a todos. Y lo vuelvo a repetir porque es lo que Dios me habló a mí, lo que me dijo a mí. Con ese que pensás que ya está perdido, es a ese al que le tenés que hablar. Ese que te dice que es ateo y que no quiere saber nada de Dios, a ese le tenés que hablar. Y le tenés que mostrar amor. Mostrar un amor, el amor que te abrazó a vos cuando conociste a Cristo. Yo me pongo a pensar en mi vida, de dónde Dios me sacó y dónde estoy ahora. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo es mi vida ahora? ¿Y por qué no él? ¿O por qué no ella? ¿Por qué no aquel? Si Dios tiene un propósito para esa persona. Y poder hablar de Dios, hablar de Cristo. Y así de esa manera obedecer a Dios. Que podamos meditar en esta semana esto, que podamos pensar en esto. Y que el Señor los bendiga mucho por el trabajo que están haciendo ahí en Pavón. Nosotros estamos orando mucho por ustedes. Nosotros oramos por la iglesia. Hay muchas personas que amamos que dejamos cuando venimos acá. Que pensamos en ustedes, que oramos para que el Señor los bendiga, lo use en este lugar. Que la iglesia, miren, que la iglesia se llene de personas que busquen a Dios, que quieran encontrarse con Él. No de personas que ya hayan conocido a Dios, no, de personas que quieran conocer a Dios. Que la iglesia se llene de personas que quieran amar a Dios, quieran estudiar de la palabra. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga a cada uno. Que el Señor pueda poner en sus corazones el deseo de predicar su mensaje, de predicar de su amor.